Tutor y compañeros, muy buenas noches. El presente es el desarrollo de la actividad de la fase 2 de la teoría sociológica clásica. Tiene que ver con la concepción de la división social del trabajo de los señores Émile Durkheim y Karl Marx. En primer lugar, el señor Émile Durkheim, sociólogo francés, uno de los padres de la sociología, consideró que la sociedad o asimiló a la sociedad con los seres vivos y en su teoría desarrolló este concepto diciendo que la división del trabajo se basaba en la solidaridad. La solidaridad él la dividió en dos partes: solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. El símil con los organismos vivos tiene que ver porque supuestamente supuestamente no, de acuerdo a la teoría de el sociólogo francés, los seres vivos tienen como función vital la respiración y la asimilación de los alimentos. Eso lo llamó a él solidaridad, eso lo asimila con la solidaridad mecánica. Pero cuando los seres vivos asimilan ya sólidos y productos más elaborados, entonces él lo denomina la solidaridad orgánica. Esa es, digamos, la división del trabajo para este sociólogo. Entonces consiste en primer lugar que en la solidaridad mecánica, digamos que está en los inicios de las comunidades de la sociedad humana, donde el desarrollo de la ciencia y la tecnología era muy incipiente. En consecuencia, el trabajo era bastante individual o entre las personas sin ninguna especialización. Y en la concepción de la solidaridad orgánica se refiere allá cuando la humanidad ha alcanzado un desarrollo más avanzado de la ciencia y de la tecnología, entonces se va especializando las personas en la actividad productiva. Es decir que en la medida en que se desarrolla la ciencia y la tecnología, se especializa el trabajo y en consecuencia se hace necesario una interrelación entre todos los trabajadores. Digamos que a grandes rasgos esa es la teoría de la división social del trabajo del sociólogo Émile Durkheim francés. Ahora bien, la teoría del señor Carlos Marx, parte del desarrollo de la sociedad, la división del trabajo de los primeros estadios del desarrollo de la sociedad humana, en lo que se llamó la sociedad primitiva, partiendo del momento en que el hombre o la humanidad pasa de ser nómade a ser sedentaria. Al momento de hacerse sedentaria, entonces empieza a aparecer o a desarrollarse la agricultura y la ganadería, lo que significó excedentes de producción. Estos excedentes de producción dieron origen a la división de la sociedad en clases. Apareció entonces también las guerras, aparecieron también entonces el Estado en su forma incipiente y la división de la sociedad entre poseedores y los que no tienen nada para sobrevivir. La división de para amar la división del trabajo está en relación con los medios de producción, con el desarrollo de los medios de producción. Los medios de producción se entiende como la tierra, los instrumentos de trabajo, la tecnología hoy en día, etc. En la medida en que se desarrollan los medios de producción, se desarrollan también las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas entendidas como la fuerza de trabajo, es decir, la mano, el trabajo de las personas,
y estas fuerzas productivas de la sociedad se van especializando en la medida en que hay un desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Para Carlos Marx, entonces, el nacimiento del capitalismo, la revolución industrial en Inglaterra, da surgimiento a la clase obrera y el surgimiento de las fábricas y la especialización de la fuerza de trabajo, de la mano de obra. Entonces, en las fábricas ya una persona o muchas personas hacían lo que antes hacía una sola persona. Por ejemplo, el herrero se encargaba de fundir, de procesar el hierro y de hacer las herramientas de la época, hacer las cerraduras, las espadas, etc. Ese proceso con la revolución industrial se especializó y eran fueron muchas personas las que realizaban la misma actividad. Las presuposiciones teóricas del señor Duquesclay, el señor Duquesclay, que se dice que fue el que desarrolló el positivismo del señor Comte, que se considera uno de los padres de la sociología también. El positivismo fue desarrollado por el señor Duquesclay y lo expandió, lo modernizó para el señor Duquesclay. En cuanto a Carlos Marx, entonces tenemos que las presuposiciones teóricas vienen de la filosofía clásica alemana, es decir, que Marx desarrolló los planteamientos de la dialéctica idealista de Hegel, los postulados de Feuerbach. También tenemos que dentro de las presuposiciones teóricas en la economía de Carlos Marx, la economía política inglesa, con los padres de la economía, el señor Adam Smith y David Ricardo. Y también tenemos el socialismo utópico francés con los filósofos Owen y Proudhon. Digamos que estas fueron las presuposiciones teóricas de los dos autores o de los dos sociólogos para desarrollar su teoría de la división social del trabajo. Ejemplos digamos reales hoy en día de la concepción del señor francés, pudiéramos decir aquí en Colombia las comunidades indígenas, las comunidades rurales donde no ha llegado el nivel de desarrollo de la ciencia, la tecnología. Por ejemplo, las comunidades indígenas aún cultivan el maíz como lo cultivaban antes de la llegada de los españoles, es decir, con un chuzo de palo y con la mano tirar unos granos de maíz. Y de otra parte, pues eso lo hacía una persona, la familia, etc. Y aún todavía lo hace. Un otro ejemplo es, digamos, para allá un ejemplo de la división social del trabajo es la especialización de acuerdo a la teoría de Marx, el trabajo es la fuerza fundamental o la que crea la riqueza. No hay otra forma de crear riqueza sino el trabajo y la fuerza especializada de los trabajadores. Hoy en día, por ejemplo, un ingeniero eléctrico o la ingeniería eléctrica se especializa en muchas especialidades, digamos, con la redundancia, con el perdón de la redundancia. Hay ingenieros eléctricos especialistas en potencia, en telecomunicaciones, en alta potencia, en baja potencia, etcétera, etcétera. Eso como ejemplos actuales de lo que tiene que ver la división social del trabajo. Digamos que de las semejanzas de esos dos autores, me parece a mí que no tiene ningún tipo de semejanza. El señor Duquesclay, que es como una visión más reaccionaria de la división del trabajo, mientras que la visión o el desarrollo teórico de Carlos Marx es una teoría revolucionaria que apela a otras ciencias como la economía política, como la filosofía, como la dialéctica, para dar sustento científico a su planteamiento de la división del trabajo. Muchas gracias a todos. Buenas noches.